Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas un día más a Movimiento Galimplant, el primer movimiento Galimplant de este 2024 y como no podía ser de otra manera, pues el primer movimiento Galimplant lo va a realizar pues el doctor Jesús Pato Mourelo, uno de los Key Opinion Leader de Galimplant, que casualmente o no fue el que ha realizado el primer webinar de Movimiento Galimplant de toda la historia, el número uno. Y ya desde hace tiempo él ha dicho, oye, pues yo me pido también el número 67. ¿Por qué? Porque es el año en el que ha nacido él y el día 24 porque es el día en el que ha nacido él. Él es una de las personas que ha generado todo este movimiento, lo cual siempre es un placer y una fortuna tenerlo aquí. Estamos súper contentos de que hoy nos vaya a hablar de ese viaje de 2 décadas y además nos enorgullece que sea en 2024 porque si lo llega a hacer cuando se inició Movimiento Galimplanta ya por el 2020, no serían 2 décadas, sino que sería una década y media. Ahora tenemos 5 años más de experiencia para poder disfrutar de él. Él es licenciado en odontología por la Universidad de Alfonso X el Sabio, máster en implantología oral por la Facultad de la Universidad de Sevilla, doctor en odontología por la Universidad de Sevilla, director del curso Global Dental Experience, del cual se está ahora llevando a cabo ese segundo módulo, y además pues ejerce su práctica privada en Sarria, en Lugo. Sin más, no le quiero robar mucho tiempo porque 2 décadas no se resumen fácilmente en 40 minutos. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escucharte. Bienvenido de nuevo a la que es tu casa, porque tú la has fundado, a Movimiento Galimplant. Bueno, buenas noches, César, y todos los que me escucháis. Como ya os ha dicho César, pues sí, es un día especial para mí porque se conjugan todas esas casualidades. Entonces, pues como tengo un poco de influencia, pues he hablado con César y le dije, oye, a mí me gustaría que este día, pues bueno, fuese para mí. Y así es, así es. Bueno, os voy a hablar, vamos a empezar con la conversación, pues, o con la charla. Os voy a hablar de una serie de vivencias que he tenido a lo largo pues, de estos 20 años, ¿no? De estos 20 años que desde que corría el curso 2003-2004 fui a la Universidad de Sevilla y me matriculé en el posgrado y a partir de ahí pues comenzó una pasión que yo nunca me imaginé que llegase a donde está. Pero bueno, pues es la realidad de la vida y esto ya no lo va a quitar nadie y esto ya no se va a poder dejar de ser una realidad. Entonces, pues deciros que muchas de las cosas que hago en mi vida las tomo como ejemplo de este señor que está aquí, ¿no? Que tenemos la mitad de la imagen de cuando era joven y la mitad de la imagen de cuando era más mayor. Para mí es un ídolo, lo fue siempre, porque yo creo que él protagonizó una de las hazañas más importantes que hay con relación a la sencillez, ¿no? Su apellido significa trabajo y lo que persiguió fue siempre buscar la sencillez para poder conquistar o alcanzar la complejidad, ¿no? Y que, bueno, pues que aquello que parecía un mundo en la época en la que él empezó, que era la informática, lo que está pasando ahora un poco pues con la prótesis digital y toda esta parte que estamos viviendo, pues él la convirtió en una herramienta útil y que en vez de ser pues un desafío para la humanidad o para las personas que intentaban usar aquello, fuesen cosas extremadamente intuitivas. Y nosotros, pues con el sistema nuestro, intentamos hacer algo parecido, aunque evidentemente con sus distancias y sus diferencias. Seguro que nunca lo lograremos. Esto es un fiel reflejo de las imágenes que estamos viviendo, ¿no? El ser capaces de transformar algo que no tenía uso, que más bien estaba en desuso, en algo pues que tiene uso y que esperemos sea un referente pues para la implantología o la cirugía oral del país en el que vivimos. Esperamos que así sea. Esta es la intención. Y esa intención se logra única y exclusivamente trabajando. Es muy difícil que a uno pues le logre tocar la lotería o crean que sin el esfuerzo estas cosas no pasan. Eso es dificilísimo. Entonces, ¿qué es lo que
hacemos o qué hago todos los días y qué es lo que intento transmitir a las personas que me rodean? Bueno, pues les intento transmitir de que de una cosa ruinosa o de una idea joven o una idea poco evolucionada, pues intentemos evolucionarla, intentemos lograr que de ahí salga algo vistoso, pero siempre no descuidando lo que estamos haciendo, porque esa idea, si se abandona, la hierba se seca. Hay que regar todos los días para que la hierba no se seque. Y esa fue nuestra filosofía, es nuestra filosofía y será, mientras Dios nos tenga con vida, nuestra filosofía, nuestra intención y la ilusión que tenemos y es lo que queremos transmitir. Deciros que cuando este tipo de técnicas comenzaban allá por finales de los años 80, los años 90 hasta casi principios de los 2000, la tendencia mundial de la colocación de una raíz para soportar un diente era justamente eso, ¿no? Colocar un implante que después tuviese una trayectoria, podía ser rectilínea o curvilínea, iba a depender de las estructuras anatómicas y de la calidad y cantidad de hueso que tuviésemos para poder albergarlo. Habitualmente en aquella época no tenía transiciones intermedias, era la conexión directa de la pieza o de la estructura que soportaba la pieza a la conexión del implante y eso se fijaba a través de un tornillo. Nosotros a esto, después de mucho pensar, le llamamos la evolución del interés, ¿verdad? La evolución del interés. Y la planificación de aquel entonces, o el diagnóstico de aquel entonces, se hacía con imágenes o bidimensionales o tridimensionales, pero todas eran no digitales, eran analógicas. Entonces, en aquel entonces yo recuerdo que teníamos unas guías, todas las marcas de implantes tenían unas plantillas, que así se llamaban, y que esas plantillas pues servían para saber cuál era la longitud y cuál era el diámetro que debíamos de colocar en esa zona en la que teníamos que reponer el diente. Cuando la imagen era bidimensional, imágenes, radiografías panorámicas, todas estaban aumentadas habitualmente en un 25%. Entonces, imaginaros el margen de error, imaginaros la falta de exactitud que teníamos. Y cuando medíamos los acetatos, que es la imagen de la derecha, donde ya las tomografías tenían pues distintos cortes de la zona, pues pasaba algo muy parecido. Era un poco más preciso, eran ya imágenes de 1 a 1 y las plantillas eran de 1 a 1. Esto era en cuanto al diagnóstico. En cuanto al acto quirúrgico, a una parte importantísima del tratamiento, que era la parte de la colocación del implante, pues habitualmente se hacía a través de la cirugía convencional. No había posibilidad de trasladar lo planificado a el paciente. Se hacía, en el mejor de los casos, con guías o piezas que posicionaban mesiodistalmente, principalmente o únicamente, la ubicación de ese implante con relación al espacio dentro. Y luego, algunos inquietos, entre los cuales me encuentro, pues comenzábamos a hacer una guía que en este caso era guiada por el hueso, no guiada por el diente. Por eso le llamamos óseo-guiada. A esa guía nosotros obteníamos un modelo, hacíamos una planificación, un encerado de ese modelo, fabricábamos una técnica en su día que se llamaba mapping y a partir de aquí transferíamos la posición de los implantes dentro del yeso a esa guía quirúrgica. O sea, teníamos un paciente, tomábamos una impresión, hacíamos una plantilla de acetato que perforábamos según el espacio y el tamaño de esa brecha que teníamos que colocar los implantes, medíamos la profundidad del tejido mucoso, lo trasladábamos a una hoja, anotábamos en un papel, pues en vestibular superior mide tanto, en vestibular inferior mide tanto, en reborde alveolar tanto. Y luego esto lo pintábamos con un lápiz en el modelo de yeso y en el laboratorio con una fresa troncocónica desgastábamos esa zona. A partir de aquí colocábamos implantes mayoritariamente de conexión externa. A finales de los años 90, principios de los años 2000, no había prácticamente implantes de conexión interna, eran muy pocos. Brånemark había imprimido en la filosofía de trabajo de la mayoría de los dentistas del mundo, pues que esa técnica, esa filosofía de trabajo era la adecuada.
incluíamos análogos dentro del yeso que los pegábamos o los adheríamos con un adhesivo y a partir de aquí fabricábamos guías quirúrgicas que instalábamos en la boca y que con unas herramientas muy rudimentarias lográbamos hacer el lecho del implante y ese implante lo trasladábamos a la boca con unos transportadores que habitualmente las marcas de implantes no proporcionaban. Teníamos que unir el transportador al implante y a partir de aquí, pues, colocar la posición del implante en el lugar que creíamos era apropiado. La mayoría de esos implantes eran todos colocados a nivel del tejido blando, eran todos tissue level, perdón. Y con las complejidades y las complicaciones que hoy sabemos que conllevan, por un lado las estéticas y por otro lado las de la contaminación. Estas eran las imágenes radiográficas de la época que conseguíamos sacar. Mayoritariamente esos implantes eran rehabilitados con pilares transepiteliales, en este caso de titanio mecanizados, para luego ubicar o recibir una prótesis cementada. Había filosofías de otras marcas que utilizaban prótesis atornilladas, pero mayoritariamente en aquellos casos en los que las chimeneas o las emergencias de los tornillos salían por la cara palatina o por la cara lingual. Cuando se emergía vestibular, la opción más frecuente era cementar. En estos casos fabricábamos dientes provisionales que uníamos a esos implantes y a partir de aquí, pues estos implantes quedaban rehabilitados ya definitivamente por una prótesis definitiva. En el año 2002 surgió una cuestión a nivel mundial que marcó la diferencia y vamos a ir viendo en qué consiste. Consiste en que la técnica pasa de ser guiada por la cantidad ósea y la ubicación del implante a ser guiada por el diente. Vamos a ver cómo se fue trasladando o transmitiendo esto al mundo. Teníamos pacientes edéntulos, se hacían encerados de las zonas edéntulas y se trasladaban las posiciones de los implantes. ¿Con esto qué se lograba? Pues tener un implante con relación a un pilar o con relación a un diente, dependía o dependiendo si esto era de la marca que utilizaba la conexión interna o de la marca que utilizaba la conexión externa. Luego hablaremos de varias de ellas. Y estas técnicas se trasladaba a los pacientes o al acto quirúrgico ya a través de unas guías quirúrgicas. ¿Dónde comenzó todo esto? Esto comenzó en el año 92 por un dentista un radiólogo norteamericano que él intentó hacer con poco éxito el primer software de planificación o de interpretación digital de una imagen tomográfica. La primera persona que, observando lo que este grupo de trabajo estaba haciendo y ya en Europa logra hacer o evolucionar esto fue Van Stenberger, un dentista belga que en el año 96 lanza un sistema o divulga un sistema que dice que es capaz de interpretar una imagen en 3D. Ese tiempo, desde el 96 al 98, fue el tiempo que le llevó la evolución de esto. Y en el año 98 publican el primer estudio de predictibilidad, o sea, ellos dicen que aquello es totalmente predecible. Fijaros, estamos rozando los años 2000, pero aquí viene la fecha. Hasta el año 2002 no hay el primer reporte clínico. El primer reporte clínico lo hace Stenberger y su equipo en el año 2002. Eso fue ayer. Hace muy poco tiempo de todo esto. 20 años o 22 años. Entonces, desde el año 2002, que hacen el primer reporte clínico, hasta el año 2005, o sea, 3 años más, les lleva a hacer o publicar el primer estudio serio, un estudio prospectivo multicéntrico. O sea, llegan a la conclusión de que esto es predecible. ¿Y qué es lo que dicen estos señores? ¿Qué publican? Bueno, pues el señor o el radiólogo norteamericano dice que él es capaz de, o fue capaz de
fabricar o diseñar un software, quiero pensar con ayuda de otros ingenieros informáticos, que permiten utilizar o visualizar una tomografía de forma tridimensional. Y aparte de eso, que después de colocar un implante también la utilizan para visualizar el implante en su conjunto. Desde el año 96 al 98, Stenberger pues, evoluciona esta técnica y es en el año 98 cuando publica su primer artículo o su primer publicación seria. ¿Qué dice en ella? Dice que ha desarrollado un software que tiene la capacidad de escanear el maxilar junto con la prótesis. Esta es la palabra clave y aquí empieza lo importante. Este señor tiene la capacidad de escanear la estructura ósea, pero relacionada con los dientes, relacionada con la prótesis. Entonces, a partir de aquí, la técnica cambia. Se piensa en el diente y luego vamos a ver dónde podemos poner el implante. Y con relación a esto, veremos luego cuáles son las piezas intermedias más oportunas o más propicias para poder soportar un diente a largo plazo. En el año 2002 hacen el primer reporte, donde dicen que ya han sido capaces de tener o hacerlo clínicamente. Tiene una aplicación clínica. Y en el año 2005 hacen un estudio, publican un estudio prospectivo, multicéntrico, que ya lanza al mundo esta posibilidad. Tenemos un paciente que le instalamos una guía radiológica y a través de una tomografía somos capaces de analizar cuál es la ubicación del diente con relación a la ubicación del hueso. Fijaros, en el año 2007, quien os habla, su primera charla y fijaros el título, de una cirugía mínimamente invasiva. Y publicamos en la época, o tuve la osadía de poner en su día, una técnica del presente. O sea, desde el 2005 al 2007 ya se divulgó por el mundo, ya yo tuve la capacidad de asistir a varios cursos y ya yo tuve la capacidad de a través de un software español, Nemotec, esa imagen pertenece a ese software, que comenzaba en aquel entonces, antiguamente se llamaba BTI Scan, que quiero pensar, la marca BTI pues tenía este software como software de planificación, o como software yo no sé de qué, porque esto no lo sé, pero de nuevo la gente o la empresa recoge el software, lo hace propio y lo empieza a divulgar. Tuve la suerte de en su momento participar en el desarrollo del primer software de Nemotec. He de decir que, bajo mi punto de vista, es un software, y en su día ya lo era, muy evolucionado con relación a lo que había, aunque había otros, y sobre todo tenía una cosa que para mí era muy importante, que estaba fabricado, diseñado, creado por personas que hablaban mi mismo idioma y formaban parte de mi mismo país. Pasado esto, en el mercado tenemos estas 5 imágenes. Nobel Biocare con el Nobel Guide, Materialize con el software de diseño que ellos tenían en su época, Astra con el Facilitate y Straumann con su... Straumann todavía en aquella época no tenía su cirugía guiada armada como tienen hoy. Estas eran las cajas quirúrgicas, que yo tuve la suerte, una de crearla y las otras de comprarlas. Digo la suerte porque algunas, como bien veis, tienen un alto nivel de complejidad y todas tenían un altísimo costo. Soy consciente y he tenido el ejemplo de que costaba más el collar que el perro. Cualquiera de estos sistemas eran carísimos y por eso quiero entender que no salieron adelante. Nosotros salimos al mercado año 2009 con esa microcaja que, basado y pensando lo que Jobs en su día, Steve Jobs, había logrado, dije, pues lo nuestro tiene que ser pequeñito y accesible. ¿Qué hacíamos con él? Pues teníamos un paciente que no tenía dientes, tomábamos unos modelos, hacíamos un encerado, ese encerado lo duplicábamos en una férula varitada,
escaneábamos al paciente y del escaneo salía una, de la utilización de ese software, salía una planificación. Esa planificación con coordenadas X, Y y Z, X, Y y Z, daban unos parámetros a un goniómetro y con ese goniómetro nosotros éramos capaces de planificar y de ubicar la posición tridimensional de los implantes. ¿En dónde lo ubicábamos? En un modelo. Con ese modelo y utilizando unos análogos y unos transportadores de cirugía guiada, colocábamos los análogos según las coordenadas que nos daba el goniómetro y a partir de aquí colocábamos los transfer de la cirugía guiada y ubicábamos las cánulas por las que después íbamos a pasar las fresas. Con esta ubicación fabricábamos con resina de ortodoncia, polvo y líquido, unas férulas quirúrgicas que las usábamos para tratar a nuestros pacientes, para poder hacer cirugías mínimamente invasivas. Las ubicábamos en maxilares edentos, los maxilares dentados, a través de las cánulas colocábamos los implantes, obteníamos un resultado como estáis viendo en la imagen y este era el resultado radiográfico, que en su momento éramos capaces de hacer superior e inferior en un mismo acto quirúrgico y con un nivel de lesión muy pequeña. Toda cirugía conlleva lesión, no hay ninguna totalmente bueno, pues exenta de cirugía o exenta de trauma, ¿no? Pero era infinitamente más pequeña la lesión. A partir de aquí, siempre prótesis cementadas, agarrábamos y tomábamos impresiones, estructuras metálicas que revestíamos de cerámica bajo mi punto de vista, y ahí están la mayoría todavía que sobreviven, y obteníamos imágenes radiográficas muy dignas y obteníamos resultados a pacientes muy exitosos y muy dignos. Esto fue el principio. Esto fue gracias a un ingeniero italiano que yo le tengo mucho aprecio. No voy a decir el nombre ni voy a decir la marca porque no es española y no me gusta decir marcas que no son españolas, aparte de las que obligatoriamente tengo que nombrar. Este señor me ayudó mucho, mucho, y me enseñó muchísimas cosas. Él tiene, aún hoy, un software que fabrica guías quirúrgicas ahora ya de una forma totalmente automatizada. En aquel entonces, a finales de los años, sobre el 2005, 2006, que fue cuando yo entré en contacto, 2005, 2006, sí, por ahí fue que yo entré en contacto con él, 2007, pues era una revolución. Había otro tipo de técnicas, había otro tipo de software, había otro tipo de fabricación, pero era inalcanzable, porque como os he dicho antes, costaba más el collar que el perro. Muy bien, entonces a partir de aquí todo ya se enfoca o va al camino de la planificación. En todos los casos obtenemos un TAC, tenemos un software y tenemos unos modelos de trabajo. Esos modelos de trabajo pueden ser obtenidos o bien por una impresión convencional o por un escaneo intraoral. ¿Cuál es la filosofía de trabajo? Tenemos un paciente que le falta dientes, tienen a otros que hay que extraer o retirar porque entendemos que su viabilidad no es buena y tomamos o hacemos una imagen radiográfica, en este caso se escanearon unos modelos y en un software que ahora ya es no de fabricación nuestra, pero sí ya fabricado para nosotros, por una empresa de software, pues tenemos la capacidad de ver la imagen ósea o la estructura ósea, poder pintar en esa imagen ósea o poder ubicar aquellas zonas a donde no debemos de invadir o a las que no se deben de invadir, como sabéis bien cuáles son todos, no vamos a repetirlas, y a partir de aquí utilizar una librería de dientes, reubicando las mallas de, por un lado, en la imagen de la izquierda viendo la pantalla, la estructura ósea y en la imagen de la derecha el escaneo del modelo, la malla del escaneo del modelo y reubicando una encima de otra, poder planificar mediante una librería de dientes que tiene el propio software. El encerado lo vamos a hacer digital. Antiguamente había que hacerlo siempre de forma
analógica, a través de dientes prefabricados o a través de dientes encerados con cera, a poder echar gotitas de cera encima de todo esto. Ahora ya el software nuestro, que es un software totalmente gratuito, que es algo para mí muy importante, que el coste sea asequible, tiene la capacidad de tener dientes que se parecen muy mucho a la anatomía convencional y que se pueden ubicar pues, con relación a la oclusión y con relación a la estética del paciente. Y en ese software, al mismo tiempo que colocamos un diente, que es esa silueta blanca, al mismo tiempo colocamos o vemos la encía, que es la silueta rosa, también somos capaces de colocar el implante, su pilar y la cánula guía y poder moverlo en todas las direcciones y ubicarlo y ver a qué o en qué relación o a qué distancia se encuentra de esas zonas donde no podemos invadir y donde queremos dejar siempre unos márgenes de seguridad que nos permitan el éxito quirúrgico y prostodóntico. Luego ya vendrá a la hora de fabricar los provisionales, que bien se pueden utilizar las librerías de este software, se pueden utilizar las librerías de otro software que Carlos Ayala ha diseñado, un compañero mío de trabajo, ha diseñado para un software libre y gratuito que se llama Mixer, o se pueden utilizar las librerías de uno de los software más populares del mundo para crear prótesis dentales, que es el Exocad o que pueda ser el Dental Wings o cualquier otro software. No estamos hablando de ninguno en concreto. Entonces ese software, aparte de fabricar, de ubicarnos los dientes, de ubicar el tejido mucoso, nos da la capacidad de poder hacer también una guía quirúrgica, para que a través de esos orificios que veis ahí de color rosa, sean de mayor o menor diámetro, podamos introducir unas herramientas de corte y podamos ubicar o crear un lecho para que va a recibir y soportar un implante con un nivel de adaptación o un nivel de estabilidad suficiente para poder en el futuro soportar un diente. Esta es una guía quirúrgica impresa y es una guía quirúrgica, pues, bueno, convencional, ¿verdad? No tiene nada de especial. Luego hay una técnica quirúrgica y nosotros también hemos puesto un granito de arena en esa técnica quirúrgica, siempre simplificando todas las cosas y siempre intentando lograr que sean accesibles, porque tengo un amigo en Brasil que se llama Darío Adolfi, que es un gran profesional ya con una cierta edad y lleno de experiencia y de vueltas por el mundo. Un día me dijo: Jesús, tienes que hacer algo que sea replicable para todos, o que sea reproducible o utilizable por todos, porque si creas una técnica que solo la puedes usar tú, pues será la mejor técnica del mundo, pero nadie te la va a poder comprar, porque como solo la puedes usar tú, no va a tener ninguna trascendencia. Y yo siempre escucho a los sabios y siempre escucho a los mayores. A veces tengo poco éxito, a veces tengo éxito regular y en algunas cosas hemos tenido éxito. Entonces, hemos hecho de esa caja quirúrgica mini, reducida, entendemos que una caja quirúrgica es suficiente. ¿Para quiénes? Para los que no tienen experiencia quirúrgica o tienen poca experiencia quirúrgica, y para los que tienen alta o gran experiencia quirúrgica. Los que tienen experiencia quirúrgica les aconsejamos que pasen la fresa piloto con las guías de ubicación de posicionamiento, las guías estrechitas, la fresa de 2, y a partir de aquí usen osteotomos. No usen fresas que giran a alta velocidad. ¿Por qué? Porque si no tienen experiencia y meten una herramienta dentro de un orificio que puede estar mal posicionado, pueden crear un mal que sea perjudicial para el paciente. Entonces saben que la cirugía tiene la desgracia de que no tiene marcha atrás. Desde que tú pasaste la fresa, pasada está. Entonces, esto es lo que les aconsejo, y lo que aconsejo a las personas que tengan alta experiencia quirúrgica es a que utilicen las fresas, porque las fresas pues son aquellas herramientas que de una forma más rápida y quizás también en algunos casos ideal hacen o crean ese lecho. Los osteotomos o los expansores, que también se pueden usar en nuestro caso a través de la guía quirúrgica de las cánulas convencionales, son herramientas que crean un lecho, pero crean un lecho compactando el tejido que les va a rodear, haciendo presión lateral, ¿verdad? Compactación lateral. Y ese lecho, a veces, dependiendo de la calidad del hueso donde se va a colocar
ese implante pues es más complejo poder utilizar. ¿Qué hemos hecho con las fresas? Hemos creado una primera fresa que tiene un diámetro y la siguiente su 25 o 33%, mejor dicho, su 33% tiene ese mismo diámetro. Y la siguiente lo mismo y la siguiente lo mismo. ¿Cuál es la intención? Que si empezamos por una fresa de 2, la siguiente fresa tenga un 33% que también tiene diámetro 2. O sea, la fresa entraría en el lecho de la técnica o en el lecho del hueso que ha creado la fresa anterior sin tener que girar. Y desde que está ubicada simplemente activamos el pedal y hacemos que la fresa gire y esa fresa pues tenga la capacidad de desgastar o de eliminar ese material óseo que necesitamos eliminar para que el implante tenga cabida en él. Si la fresa gira en dirección de las agujas del reloj, la fresa extrae el hueso. Si gira en dirección contraria, como ustedes todos imaginarán, pues en vez de extraerlo, lo compacta. O sea, al final también sirven como técnica de compactación lateral. A partir de aquí, y después de colocar los implantes, colocaremos los pilares transepiteliales, colocaremos las tapas de cicatrización y con el escáner yo os aconsejo el que distribuimos, y no solo porque lo distribuyamos, que evidentemente algún beneficio tendré, como es lógico, si no, no lo haríamos. Pero, ¿por qué os lo aconsejo? Porque escanea nuestras tapas de cicatrización. Hemos sido capaces, nuestros ingenieros han sido capaces de fabricar tapas y hacer unas librerías que no es necesario utilizar scan bodies. No tenéis que usar los scan bodies. Los cuerpos de escaneo son las tapas de cicatrización. Y dependiendo de las tapas que necesitéis, así tenemos una librería para unas tapas y para otras. Y tanto escanea una prótesis múltiple como esta, como escanea una arcada completa. Tenemos de costumbre que nosotros te ofrecemos lo que acabáis de escuchar, te lo enseñamos. Si funciona, me lo pagas, y si no funciona, no me debes nada, nos vamos y ya está, no ha pasado nada. Seguimos igual de amigos e intentaremos seguir mejorando. Intentaremos seguir mejorando. Todas estas cosas nunca, nunca están exentas de complicaciones, de fracasos y de cosas indeseadas. Primero por nosotros, como es lógico, y por supuesto por vosotros, y sobre todo por quien más, por el pobre paciente que al final es quien lo sufre. Es quien lo sufre. Por eso hay que planificar. No debemos colocar implantes como lo hacíamos antes de los 2000, al ojo por ciento y luego Dios dirá. No debe hacerse eso. Los provisionales, hoy he tenido la suerte de escuchar a ratos, pero durante todo el día, a mi amigo Antonio Murillo, que es un genio. Te agradezco, Antonio, lo que estás haciendo por nosotros y sobre todo tu calidad, primero humana y luego profesional. Eres la persona a copiar. Ojalá algún día me parezca en algo a alguien de mis hijos y quisiesen seguir la profesión, pues se pareciesen a ti en todo aquello que rodea y la, digamos que, bueno, negociación o trato con esos tejidos que tanto amas, que son los tejidos blandos. El hueso como un fin, los tejidos blandos como lo que tienen que ser, que es nuestra salvaguarda. Gracias, Antonio. Tuve la suerte hoy, repito, de escucharlo en el módulo, estuvo todo el día compartiendo aquí con nosotros en casa, y esto pues es lo que en su día hemos visto, ¿no? Que un diente provisional tiene que crear o construir un perfil de emergencia y un contorno gingival que haga que cuando coloque el definitivo, aparte de que las relaciones de los dientes sean normales, sean como están descritas, pues hayan creado un entorno maravilloso. Un entorno maravilloso. Y esto, después de hacer una radiografía de control, pues sobreviva. Esto todo es a corto plazo, porque apenas tiene aún no un año, pero yo estoy seguro que si Dios me da salud, cuando pasen pues 5, 6 o 10 o 15, seguiremos hablando del caso de mi primo Antolín, el caso de que en su día pues tuvo la decencia y la valentía de prestarse a que, bueno, pues investigásemos y a que ahora pues seamos capaces de publicar. Gracias, Toli, por tu ayuda. ¿Y qué más cosas tenemos que decir? Bueno, pues fijaros en dónde estamos ya.
no solo tenemos dientes, sino que este es el caso que vamos a tratar mañana. Os presento al herrero de mi pueblo, al vecino mío. Es un paciente que tiene su boca en esta situación después de mucho trabajo, porque ya hemos hecho unas cuantas intervenciones, ya hemos utilizado unas cuantas horas. Como podéis ver, aparentemente es una clase 3, no podemos decirlo porque puede ser que solo sea dentaria y no sea ósea sin haber hecho previamente una cefalometría y analizado más las estructuras de una forma más seria. Pero sí viendo imágenes sacadas por Carlos, tengo la suerte y el honor que estando al lado de Carlos Ayala las imágenes siempre son buenas, los vídeos siempre son fantásticos. Tengo esa suerte de que alguien que es neófito para la parte digital, pues tenga la suerte de cohabitar con alguien que aparte de ser tan maravilloso como persona, es un genio como profesional. Y esta pues es la boca que mañana vamos a tratar. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a hacer las extracciones de los centrales y del canino número 13 porque tiene una lesión importantísima. Veis que tiene unos desgastes enormes en las caras oclusales y hemos pensado aumentar la dimensión vertical siguiendo los parámetros que se siguen en todos los casos para hacer esto con bueno, pues facetas oclusales, ¿no? Vamos a hacer incrustaciones cementadas que se van o que van a reponer ese desgaste que esta persona tiene por la pérdida de los dientes. Este es Manuel, el herrero de mi pueblo. Como veis, los dientes superiores no se ven. No hemos puesto la voz porque, bueno, pues tampoco tiene importancia. Y veis que lo que más asoma o lo que más enseña es la parte inferior. Hay un colapso debido a esa posición pro-inclinada de la mandíbula y retroinclinada de los dientes anteriores y hay pues ese hundimiento del tejido mucoso. Si esto lo analizásemos de forma lateral, pues vemos que tal como lo estamos describiendo así es. Y esto es lo que ahora podemos hacer con esta nueva tecnología. Escaneamos la boca de Manuel, que parece casi surrealista, porque ¿quién diría que no es, si le pusiésemos una piel y una cara, no es la realidad? Fijaros el grado de realismo que tiene el software de Shining, que es el software que, gracias a Dios, solo nos da alegrías y desde hace un tiempo hemos podido cambiar con sacrificio personal y económico por otro que distribuíamos anteriormente, que por desgracia pues no cumplía ningún requisito, pocos requisitos con relación a todos estos, pero bueno, todas aquellas personas que en su día decidieron comprárnoslo, adquirirlo, pues se lo hemos cambiado evidentemente de forma, bueno, pues la mejor forma posible para estas personas y para nosotros. Entonces os animo a que, independientemente de que nos lo compréis a nosotros o a otras empresas, uséis este escáner porque realmente es maravilloso y tiene un costo muy asequible y no tiene comisiones de mantenimiento y no tiene actualizaciones costosas porque no cuestan nada y tiene una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y que tenemos que alabar, que es que en todo momento del día o de la noche tienes servicio técnico. Porque cuando deja de ser de día en Asia, empieza a ser de día en Europa y cuando lo deja de ser en Europa, empieza en América. Entonces, da igual el día y da igual la hora, que siempre hay un servicio técnico conectado para atenderte y resolver los problemas. Por lo menos de momento. No sé lo que pasará en el futuro. Esta es la radiografía panorámica de Manuel, donde veis que hay procesos inflamatorios a nivel del 13 enormes y a nivel del 12 también un quiste considerable. Hay una caries que ya está tratada en el diente número 23 y vamos a hacer las extracciones porque por vestibular esos dientes no tienen prácticamente ningún soporte óseo. Y luego en el futuro trataremos la arcada inferior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestro software, con el Galimplant 3D Exacto, que es el software que, bueno, pues una empresa de software nos ha hecho para nosotros y que divulgamos o distribuimos de forma totalmente gratuita, que sirve para que veáis estas imágenes, las planifiquéis y si queréis hacer una guía quirúrgica, pues evidentemente le tengáis que pagar lo que cobre la marca o la empresa del software por ello. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés económico ni ningún tipo de beneficio en eso. Simplemente cuando hacemos otro tipo de trabajos, pues
se nos remunera por ello. Tenemos la imagen del escaneo con la mordida o con el registro oclusal en la posición actual. Nuestra intención es aumentar esa dimensión vertical para lograr llevar los dientes a clase 1 o como mínimo ponerlos borde a borde. Entonces aumentamos esa dimensión vertical. ¿Cuánto? Pues aquello que nos marcan las proporciones áureas. No es capricho. Y sobre esa imagen hacemos un encerado. Este encerado, como os he dicho antes, se puede hacer en un software de diseño de pago o se puede hacer a través de un software gratuito que Carlos Ayala ha desarrollado una librería para ese software gratuito que se llama MacMixer, que está en internet para poder descargarlo y que vais a ver cuál es la intención de él y mía del futuro. A partir de aquí vamos a hacer la conjugación de la unión de esas imágenes que tenemos por un lado de la boca y por otro lado del escáner facial que visteis que hemos hecho para ver en qué relación, en qué situación se encuentran con relación a los labios, tanto al superior como al inferior. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a unirle la estructura dura. Entonces, por un lado tenemos el hueso, por otro lado tenemos la encía y los dientes, por otro lado tenemos el encerado que nosotros hemos hecho, que nuestro técnico dental ha hecho, y por otro lado tenemos la ubicación o la planificación de la posición de los implantes con relación a los dientes. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nos quedan dos cosas. Primero, construir las incrustaciones a través de un software de diseño de pago y que yo, aunque conozco a algunos dentistas que saben manejarlo, no os aconsejo que sea lo que tenéis que hacer. Yo creo que esto, si no se maneja de forma cotidiana, o sea, todos los días, se termina por olvidar. Y este tipo de software, ¿para qué sirve? Para reconstruir dientes que estén desgastados, hacer incrustaciones online o inlays para poder rehabilitarlos y al mismo tiempo también para crear el STL, o sea, los dientes diseñados en un software para poder reponer esos dientes perdidos y crear un STL que nos permita imprimirlo, fresarlo y utilizarlo como diente provisional y, si está correcto, ¿por qué no?, como diente definitivo. Esto conlleva un gasto, conlleva una complejidad a la hora del diseño y yo entiendo que los dentistas deben de subcontratar o enviar esto a alguien que se lo haga. Después de esto, ¿qué más podemos hacer? Pues después de que los dientes están diseñados, lo que podemos hacer es exportar ese STL de los dientes para imprimirlos. Veis ahí ya cómo las caras oclusales de los dientes desgastados tienen cementada su pieza o su parte desgastada, el trocito que falta. Y tenemos otra opción que es fabricar una guía quirúrgica. Estamos construyendo el paquete. Sabéis que todo esto, menos fabricar los dientes, porque nosotros entendemos que esto es trabajo de los técnicos dentales, que no es trabajo de una marca de implantes, que no es trabajo de un centro de fresado, que es trabajo de el conocimiento y el arte de un técnico dental, pues pertenece al laboratorio. Nosotros somos aliados de los laboratorios. Yo tendría muy poca vergüenza si no lo fuera así, porque desde el año 89 al 95, mejor dicho, 96, he sido técnico dental y trabajé de técnico dental. Y a mí me jorobaba cuando alguien quitaba mi trabajo. Igual que ahora que soy licenciado en odontología, me joroba cuando veo a un técnico dental haciendo intrusismo. Eso no es correcto. Entonces debemos de zapatero a tus zapatos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podéis hacer? Bueno, pues si lo veis bien, no sé cómo voy el tiempo, voy bastante bien, me he pasado aún nada, me quedan 2 o 3 minutos más. Pues nosotros estamos planteando una serie de cursos y una serie de formaciones donde vais a poder aprender o a poder utilizar estas librerías que Carlos Ayala ha creado, las ha creado para un software totalmente gratuito y que ese software totalmente gratuito
pues junto con su conocimiento y la ayuda del mío, hasta donde llega a mi alcance, y de otros muchos profesionales más, intentará divulgar el conocimiento y divulgar, pues, digamos que nuestra experiencia y nuestro aporte un poquito más, un granito más. Y siempre desde el punto de vista de la sencillez y siempre salvaguardando nuestra parte económica. Parece ser, dicen por ahí las malas lenguas, que vienen tiempos difíciles. Nosotros nacimos en la crisis del 2007, salimos al mercado en la quiebra del 2009. Yo recuerdo cuando los hombres de negro, no sé quiénes eran los de esos de negro, que venían de Europa a embargar España. Fuimos yendo poco a poco e intentamos hacerlo lo mejor posible. César ha dicho hace un momento que este movimiento, esta nueva forma de enseñanza, que muchos tenían en el pasado, yo la desconocía. No sabía lo que era un webinar, no sabía lo que era un Zoom, que ahora muchos nos han copiado o han intentado hacerla más popular. Yo creo que esto es bueno, porque yo creo que esto ha llevado a que el conocimiento, pues uno lo pueda adquirir sentado en el sofá de su casa, no tenga que desplazarse muy lejos. Luego hay otra parte de conocimiento que tiene que ser in situ, no puede ser en casa. Los gallegos decimos, non se collen as troitas cas bragas inxoitas. Quiero decir, o el castellano dice, o se traduce al castellano diciendo, no se cogen las truchas con las bragas secas. Hay que mojarse, hay que viajar, hay que gastar, tenemos que emplear tiempo y tenemos que dedicarnos a emplearlo. Entonces, que sepáis que nuestra filosofía es la que os he contado. Ha sido mi evolución reducida a 45 minutos aproximadamente y no me quiero extender. Y bueno, pues creo que esta diapositiva que fue con la que empecé, el doctor Velasco hace 20 años me ha dicho que todas las presentaciones deben de empezar con la misma diapositiva que terminan. Y yo pues lo único que hago es hacerle caso, es aportar hasta donde soy capaz un granito de arena a una profesión que para mí es mi vida. Lo único que he hecho siempre desde que la conozco es trabajar. He utilizado muchos fines de semana de descanso de mi familia y míos propios para intentar divulgar y para intentar hacer ver que esto existe y que nosotros desde esta parte arrinconada de un país desconocido en el presente y que fue en el pasado pues la mayor cuna del conocimiento y de la evolución humana que se conoce hasta el día de hoy, porque nadie descubrió América nada más que los españoles y desde Los Ángeles a la Patagonia se habló español y se habla español en la mayoría de los sitios y para mí eso pues es un honor. Entonces, pues deciros que muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya sido gratificante. No hablamos de casi nada nuevo y os esperamos en la Expo Dental, que no sé si seremos capaces de enseñaros algo novedoso o algo útil, pero lo que estoy seguro es que seguro que seremos capaces de sacaros una sonrisa, de comer con vosotros, de tomarnos una copa de vino y, como siempre, de echar un buen rato, que es de lo que se trata. Muchas gracias. César, te doy paso. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Un placer, como siempre. Ahora que comentabas el tema de Expodental, decirle pues a todos los que nos están viendo y escuchando que estaremos desde el 14 al 16 de marzo allá en el pabellón 4, en el 4C11 y 4C13, que tendremos muchas sorpresas y que allí les esperamos a todos. Aquí hay gente que nos está empezando a escribir las primeras preguntas, Jesús. Entonces, si te parece, te voy a hacer alguna de ellas. Mira, nos dicen... Fáciles, por favor. Vale, vale, sí, sí, yo creo que son bastante fáciles. Mira, la primera de ellas es, ¿cuándo sacaréis el curso de provisionalización para perfilar la encía? Un placer, Jesús. Pues no puedo ahora mismo deciros una fecha, pero será muy en breve, a la mayor brevedad posible. El problema que tenemos es que nosotros vamos año a año, o sea, lo que tenemos que hacer desde hoy a junio
está agendado del año 2023 y no podemos suspenderlo por hacer esto. Y hasta el día 28 de junio tenemos muchos fines de semana libres, pero esperamos que sea antes. Esperamos que podamos hacerlo cuanto antes. En la Expo Dental, si no hay nada extraño, pues tendremos fechas. Tendremos fechas. Y entended que no es por nada, es porque no somos capaces de hacer más cosas. No hay fines de semana libres, está todo ocupadísimo. Por Bueno, suerte. aprovecho para comentarles que en la página de Global Dental Experience pueden ver el calendario de cursos, que hay cursos muy interesantes. Hay uno, por ejemplo, de provisionales sobre dientes e implantes, que es ahora en el mes de febrero, ahora el 19 de febrero, que lo imparte el doctor Jesús Pato y el doctor Pablo Castelo, entre otros cursos que tendremos allí. Nos comentan también, Jesús, respecto a las tapas de cicatrización, si tienen ya tapas con perfil de emergencia ancho, divergente para molares. Están hechas y será una de las novedades de la Expo Dental. Y también tapas para implantes unitarios, para escanear un diente unitario, porque ahora mismo, si tú escaneas un diente unitario con una tapa convencional, no sirve para hacer una prótesis porque ¿dónde coincide el hexágono? Pero en la Expo Dental todo esto lo vamos a tener. Vamos a tener aproximadamente unos 150 metros dedicados solo al mundo digital. Y vamos a tener constantemente formación en la Expo Dental. Yo creo que va a ser un momento muy bonito y va a ser un momento que yo creo que los que os paséis por allí, seguro que os será de provecho, seguro. Eso está todo hecho, está todo hecho. Pues sí, allí les invitamos a que nos acompañen todos porque tendremos un extenso programa de conferencias que podrán disfrutar y aprender de todas las novedades. Nos dicen, Jesús, también si hacéis la planificación completa, es decir, férula más provisionales para poner en la misma cirugía. Vamos a ver, nosotros ofrecemos un servicio de no planificación. Ofrecemos un servicio de ubicación de implantes según el criterio del doctor. Quiero decir, nuestros clientes o quienes estimen nos envían una tomografía, nosotros en nuestro software colocamos los implantes en la posición referida por el doctor, enviamos esa posición o ese diagnóstico, esa planificación a ese doctor, el doctor lo analiza y hay dos opciones. Si está de acuerdo y todo lo que hemos hecho está de su agrado y es única y exclusivamente bajo su responsabilidad, esta es una parte muy importante, bajo su responsabilidad, pues nosotros lo que hacemos es crear una guía quirúrgica impresa con un material que tiene marcado CE, no con una impresora china que no tiene marcado CE. Nosotros imprimimos una guía en un material que tiene marcado CE, en una impresora acreditada, legalizada para imprimir guías quirúrgicas para ser colocadas o ser utilizadas en una cirugía. Y luego nosotros cobramos por ese servicio una cantidad ridícula. Por favor, ridícula. Y también lo que hacemos es a las personas que nos encargan la planificación y la guía quirúrgica, enviarles los implantes y la primera vez prestar la caja quirúrgica. Y tiene que volver en un estado como fue entregada. La segunda vez, ya, si son usuarios de un sistema, como es lógico, tendrán que comprarlo. ¿O qué se lo tenemos que estar prestando siempre? ¿Y qué hacemos luego nosotros con la caja? Entonces, este es nuestro servicio. Nosotros, bajo su criterio y según su conocimiento, ubicamos implantes de forma tridimensional en un software. Que si el doctor está de acuerdo, imprimimos la guía según la planificación y la función del software. Si no está de acuerdo, nos conectamos vía internet de una forma interactiva y ubicamos las cosas según el criterio del doctor, y a partir de aquí, los implantes y la caja quirúrgica. Nosotros no hacemos
planificaciones para otros sistemas. Si quieren que hagamos la planificación, nosotros la hacemos por un coste ridículo. Pero los implantes que se colocan tienen que ser los nuestros. Si son los de otra marca, pues nosotros no nos dedicamos a planificar cosas de otra marca. Jesús, nos dicen aquí también si das torque a las tapas de cicatrización antes de escanear. Vamos a ver, si fuésemos puristas, por supuesto que sí. En el decálogo que Antonio Murillo ha descrito junto conmigo, llegamos a una conclusión que debe de ser en todos los casos. El pilar transepitelial tiene que estar conectado a 35 newtons y cualquier pieza que se enrosque en el pilar transepitelial, que es de uso obligatorio. Y como consideramos que es de uso obligatorio para no perturbar las cajas públicas del Estado, hemos regalado el pilar para que se use en todos los casos, tanto unitario como múltiple, pues el torque tiene que estar dado. Si le vamos a dar torque a la prótesis, tenemos que darle torque a la transferencia de la ubicación de la prótesis a nuestro software de planificación, que es o el scan body o la tapa de cicatrización. No queda otra. Si fuésemos puristas. ¿Se hace en todos los casos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero debería de hacerse. Nosotros lo hacemos en todos los casos posibles, porque hay casos en los que no es posible. Y sobre todo, si vamos a hacer una prótesis provisional, porque hay veces que la prótesis provisional no soporta el torque de 35 newtons y sí lo soporta de 30. Pues entonces lo que hacemos es disminuir ese torque. ¿Me explico? Y luego ya cuando hagamos la prótesis definitiva, ya le daremos el torque definitivo al pilar y ya se le dará el torque definitivo a la tapa de cicatrización, al scan body, o en su día, cuando lo hacíamos y lo hacemos todavía de forma analógica, también al transfer, por supuesto. Mira, nos dicen también, creo que esta pregunta además es interesante, bueno, como todas, pero en este caso de fácil respuesta. Jesús, ¿el escáner es libre o hay que pagar cuotas mensuales? El escáner es totalmente libre. Si hubiese que pagar cuotas mensuales, nosotros no lo distribuimos. Nuestro parecer es otro. Nosotros no tenemos ningún interés de venderle nada a nadie que luego le suponga un calvario mensual. Que coma todos los días contigo a la mesa. Nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Intentaremos siempre, y cuando no sea posible dejaremos de distribuirlo, si tiene cuotas mensuales o si hay que pagar por las actualizaciones. Nosotros tenemos un equipo de trabajo de 3 o 4 personas en lo digital que no tengáis la menor duda que es la envidia de España y que sin duda son de los mejores profesionales que pueda haber. Algunos se encargaron de hacer esto en las grandes multinacionales de la profesión y dirigiéndolo durante varios años. No 2, no 3, ni 4, ni 5. Y otros pues son profesionales de la ingeniería informática que controlan perfectamente todo esto. ¿Y a veces habrá problemas que no sepan resolver? Por supuesto que sí. Estamos seguros que habrá problemas que no sepan resolver. Pero como experiencia nos ha servido la anterior. Ahora no vamos a volver a cometer errores de este tipo. Pues mira, es que tenemos un montón de preguntas, pero voy a aprovechar para leer algunas felicitaciones también. Nos dicen, muchas gracias, doctor, por este webinar. Saludos desde Ecuador, nuestros compañeros de allá de Ecuador, un país amigo en el cual también tenemos allí a Galimplan Ecuador y que siempre están aquí acompañándonos en este movimiento Galimplan. Otra gente que nos dice, muchas gracias, sois los mejores, estoy muy contento con todos vuestros servicios. Y yo creo que hay aquí una pregunta que es, bueno, las otras las intentaremos responder mediante correo electrónico, yo se las pasaré al doctor para que os las pueda responder, pero creo que tenemos aquí una pregunta que es muy buena para cerrar este webinar, porque estábamos hablando de un viaje de 2 décadas y un asistente nos dice,
Jesús, ¿dónde ves la implantología en 20 años? ¿Cómo crees que será? Si crees que algo del pasado volverá de nuevo. Fijaros, en todo lo que he transmitido, o por lo menos intentado transmitir hoy, si os disteis cuenta, no hay ninguna diferencia con relación al pasado, lo que se hace actualmente. Es exactamente igual. Solo que en el pasado se ve que la hora valía menos o se podía cobrar más, no estoy seguro. Entonces lo hacíamos más nosotros, era todo más manual, era todo más artístico. Éramos, o por lo menos yo así lo entiendo, quizás haya gente que no esté de acuerdo conmigo, yo lo respeto, pero los dentistas y los técnicos dentales éramos artistas. Éramos personas que con aquello que hemos aprendido y con lo que nuestra madre nos ha regalado éramos capaces de hacer algo que solo la naturaleza fue capaz de crear. Y muchos de ellos lo hemos reproducido. Yo no sé si alguna vez, pero espero que los pacientes me lo hayan agradecido hasta hoy. Si os fijáis de la prótesis del pasado a la de hoy, bueno, las que se hacían con criterio y con tiempo y empleando todo aquello que fuese necesario, sin ningún tipo de escatimar en nada, pues tenían un éxito importante y una estética muy bonita. Yo no sé cuántos años van a seguir durando las estructuras de circonio que puse hace 3 o 2 o 4, porque hace 15 no existían. No sé cuántos años seguirá existiendo la cirugía o la prótesis o la planificación, el diagnóstico como se entiende hoy. Lo que sí tengo claro es que para poder hacer lo que estamos haciendo hoy, que es la parte digital o la parte, digamos, de computadora de la profesión, donde ya el técnico dental prácticamente no hace falta, donde ya todo el mundo es capaz de hacer un encerado, donde ya todo el mundo es capaz de colocar un implante, donde ya, bueno, pues esto es el refinamiento, ¿no? Pero hay que conocer el pasado. Si tú no sabes lo que es una cara oclusal, si no diferencias la cara vestibular de la palatina, si no sabes lo que es mesial y distal, y si no sabes diferenciar o interpretar una imagen radiográfica, pues yo, con perdón de la expresión, creo que estás jodido. Y que lo que tienes que hacer es volver a las bases, entenderlas, como mínimo saber que existen y después ponerlas en práctica. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años, como me decís? Hombre, pues si seguimos este ritmo, pues los dentistas no harán falta. Porque si ya las ortodoncias se hacen por teléfono y si ya tú vas a una clínica que te escanean la boca y te venden un plástico que te ponen los dientes derechos y eso pasa en todos los casos y ya los ortodoncistas pues no sirven para nada, pues en breve llegará la cirugía, en breve llegará a la PTD, en breve llegará, pues yo qué sé, no sé, no entiendo. Hay cosas que me pierdo, pero a veces a mí me cuesta pues saber y escuchar que hay personas que se dedican a esto y que no saben pues lo que es el tejido conectivo, no sé, hay cosas que yo creo que deberíamos volver atrás. Yo desde luego estoy volviendo atrás, aunque ahora pues promociono esto porque si no lo promocionase no tendría gracia. No vendríamos nada, no haríamos nada y mi vida sería un absurdo, porque pues yo he dejado ya la profesión. Yo prácticamente ya no voy a mi consulta. ¿Qué importa que vaya una vez cada 6 meses? Desde el 20 y tantos de junio no he vuelto. Ahora me mandan un paciente al mes aquí a donde yo ahora trabajo, en mi nuevo centro de trabajo, y atiendo un paciente al mes entre Carlos y yo y hacemos pues este tipo de cosas que parecen surrealistas. ¿Qué quiero pensar? Que el que es buen dentista del pasado lo va a seguir siendo en el futuro. Porque para serlo requiere las 2 primeras diapositivas. Sencillez, simplicidad, esfuerzo, trabajo y conocimiento. Si no se tiene todo eso, yo creo que no funciona. Te lo puede hacer otro,
pero llegará un día que haya algo que otro no pueda hacer, que lo tengas que hacer tú, y si no sabes, estás jorobado. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este movimiento Galimplant número 67, por hacer un repaso a estas 2 décadas y sumergirnos en este intenso viaje contigo. Anunciarle a la gente que ya tenemos próximo webinar, que será en el mes de febrero, con el doctor Daniel Escribano, que nos hablará sobre implantología contemporánea bajo el flujo digital. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que vuelvas a estar muy, 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 muy pronto. Si ahora estamos en el 67, pues te esperamos como muy lejos en el 76. O sea, vamos a cambiar los números de orden, pero como muy lejos te esperamos ahí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ojalá sea verdad, muchas gracias y sobre todo gracias a ti porque tú sabes que tú, junto con Carlos, fuisteis las personas que, gracias a vosotros, a vuestro trabajo, esto que estamos haciendo hoy y que hemos hecho ya 67 veces, ha sido posible. Sin vosotros esto sabéis que no era posible, sois el alma de esto y muchas gracias, César. Pues no vamos a parar, a ver si llegamos a las 100 muy pronto. Muy buenas Ojalá. noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias a ti, hasta luego.